No tengo video. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, hoy vamos a tener el primer trabajo práctico que en el semestre pasado se pudo hacer en forma presencial, pero bueno, es la primera vez que este trabajo práctico lo vamos a ver en forma virtual. Bien, este primer trabajo práctico lo que vamos a ver son titulaciones potenciométricas. Y vamos a hacer dos tipos de titulaciones potenciométricas, una redox, ¿sí? La titulación de hierro 2 con sodio 4, y un ácido base donde vamos a determinar el ácido fosfórico presente en una bebida cola. Bien, antes de ver el trabajo práctico en sí, vamos a repasar brevemente lo que es la potenciometría, ¿sí? Entonces, la potenciometría, ustedes vieron que se trataba de una medida de FEM de una celda en condiciones de corriente nula, ¿sí? O prácticamente nula, ¿sí? Entonces, como es una técnica de equilibrio, podemos aplicar las consideraciones termodinámicas, ¿sí? Y vamos a usar dos ecuaciones, depende de los electrodos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la celda que se usa en potenciometría? Tiene, como toda celda, dos electrodos. Un electrodo indicador y un electrodo de referencia, ¿sí? Ambos están conectados a un equipo para medir FEM, ¿sí? Lo que les voy a pedir también, si tienen alguna duda, que me abran los micrófonos y hablen, sí, que ahora que estamos en pantalla completa. Bien, entonces tenemos un electroindicador, un electrodo de referencia, un equipo para medir FEM. Nosotros vamos a usar un voltímetro con una resistencia interna tan alta, ¿sí? Que la corriente que va a circular es despreciable, ¿sí? Del orden de 10 a la menos 12 amperes, ¿sí? Y eso es prácticamente condiciones de corriente nula, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué características tienen estos dos electrodos? El indicador de referencia. El electrodo indicador, como vieron, es un electrodo cuya concentración depende de alguna de las especies que está presente en la solución problema, ¿sí? Que vamos a llamar el analito. Mientras que el electrodo de referencia tiene un potencial constante, ¿sí? Y que no depende de cambios en las concentraciones del analito en la solución problema, ¿sí? Eh, Vieron también los electrodos de referencia más frecuentes, son el de plata, cloruro de plata, y el de calomel, ¿sí? El de calomel cada vez está más en desuso debido a la toxicidad del mercurio, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo escribimos la celda? Como siempre, el potencial de celda, delta E o E de celda, ¿sí? Lo escribimos como la diferencia de potenciales de reducción del cátodo menos el del ánodo, ¿sí? Y por convención, siempre el electroindicador va a estar conectado como cátodo, ¿sí? Entonces vamos a hacer siempre el potencial de celda la diferencia del potencial de reducción del electrodo indicador menos el electrodo de referencia, ¿sí? Bien, entonces, con respecto al electrodo indicador, el electrodo indicador tenemos dos tipos, ¿sí? Los electrodos metálicos, ¿sí? Que en los electrodos metálicos lo que tiene lugar es una reacción redox sobre la superficie del metal, ¿sí? Y vieron que hay de tres especies o tres tipos, ¿sí? La primera especie, un metal en equilibrio con sus iones. Segunda especie, un metal, una sal insoluble del metal, ¿sí? En equilibrio con los aniones de esa sal insoluble, ¿sí? Un ejemplo este que está acá es el de plata cloruro de plata. Y lo de tercera especie, donde tenemos un metal inerte como platino y un analito presente en dos estados de oxidación distintos en solución, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a eh, usar un electrodo metálico de tercera especie en la titulación potenciométrica R2, ¿sí? Bueno, los otros tipos, bueno, ¿qué ecuación rige estos electrodos metálicos? La ecuación de Nernst, ¿sí? Que es la que vimos en el primer seminario, ¿sí? La volvieron a ver ahora en el seminario 2, ¿sí? Entonces, el potencial electroindicador va a ser un potencial en condiciones estándar, un factor 0,059, que es a 25 grados centígrados, en el número de electrones puestos en juego en la de mi reacción. Y el cociente entre las formas reducidas y oxidadas. Recuerden que siempre uno la escribe estas reacciones como una reacción de reducción, ¿sí?
y por supuesto cada uno elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los otros tipos de electrodos indicadores? Son los de membrana o electrodos selectivos de iones, ¿sí? Acá no hay reacciones redox, sino que el potencial eléctrico se genera por una migración selectiva de un ion a través de una membrana, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos ejemplos que ya vieron la teoría, ¿sí? El electrodo de vidrio, el electrodo de calcio, ¿sí? ¿Qué ecuación rige estos electrodos? Si estos electrodos no se rigen por la ecuación de Nernst porque no hay un proceso redox. Se rigen por la ecuación de Nikolsky, que es parecida a la ecuación de Nernst, pero tengan en cuenta que se aplica a un proceso totalmente distinto y hay factores distintos. ¿Sí? Acá tenemos una constante, un término constante K, que tiene en cuenta la simetría, ¿sí? Entre los dos lados de la membrana. A diferencia de ese potencial es cero. Acá el signo en la ecuación de Nernst era menos, acá puede ser más menos, de acuerdo a la carga del ion. Este n no es el número de electrones, sino que es la carga del ion, ¿sí? Y el factor ya no es 0,059, sino que está multiplicado por un término beta que es próximo a 1. ¿Sí? Cuando este factor uno lo considera o determina que es 1, se dice que tiene una respuesta nerciana. ¿Sí? Bien. Entonces recuerden que para electrodos de membrana siempre se usa la ecuación de Nikolsky, no la ecuación de Nernst. ¿Sí? Ya para un electrodo de membrana poner acá es 0, ya eso está mal. ¿Sí? Bien, ¿qué electrodo de membrana vamos a usar? Vamos a usar en la titulación potenciométrica ácido-base el electrodo de membrana de vidrio. Bien, las medidas potenciométricas pueden ser directas, ¿sí? Cuando uno a partir de una medida de potencial de celda saca directamente la concentración, ¿sí? Para eso en general se requiere una calibración previa, tener una curva de calibración, como vieron en un problema del seminario, ¿sí? En donde ustedes tenían una serie de soluciones de calcio, le medían el potencial, ¿sí? A cada una de esas, comparado por supuesto contra un electrodo de referencia, y armaban una recta potencial de celda en función del logaritmo de la concentración, ¿sí? Recuerden que tanto en la ecuación de Nernst y Nikolsky la dependencia del potencial con la concentración es logarítmica, ¿sí? El potencial depende del logaritmo de la concentración, ¿sí? Bien, entonces, tenían una línea recta, ¿sí? Profe, Sí. dicen que hay una alumna esperando para entrar a la clase. Ah, bien, me fijo. Perdón. No, gracias. Bien, no me figura nadie en la sala de espera, ya tal vez la hice entrar. Bien, entonces, uno teniendo esta curva de calibración, toma la medida de potencial de celda de su muestra de problema, ingresa a esta curva, ¿sí? Y saca el logaritmo de la concentración y por supuesto después la concentración. Bien, me voy a fijar a ver por las dudas en la sala de espera, no, pero no veo a nadie. Bien. El otro tipo de medidas potenciométricas son las indirectas, o las que vamos a ver, que se llaman también titulaciones potenciométricas, ¿sí? Acá lo que se hace es ver cómo cambia el potencial de celda a medida que agregamos un reactivo titulante, ¿sí? Entonces vamos a ver una variación en el potencial de celda, la vamos a registrar, y después por determinados métodos, por lo general son métodos gráficos, ¿sí? Vamos a determinar el volumen de punto de equivalencia. Teniendo ese volumen de punto de equivalencia y la concentración de titulante, uno puede calcular la concentración del analito de interés, ¿sí? En este caso no es necesario que los electrodos estén calibrados, ¿sí? Porque los que nos interesan no son los valores absolutos, sino valores relativos. ¿Sí? Nos interesa cómo es la forma de la curva y sacar el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Y después eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la titulación potenciométrica de redox, ¿sí? La titulación de hierro 2 con celio 4. Entonces lo que uno hace es armar la celda, ¿sí? Un electrodo indicador de platino y un electrodo de referencia que puede ser de plata, cloruro de plata o un electrodo de calomel. Los dos electrodos están conectados a los terminales de
un voltímetro, ¿sí? Fíjense que acá no tenemos una lectura digital, sino que tenemos que hacer, es un equipo bastante viejo, la lectura con una aguja, ¿sí? En una escala. Acá tenemos el vaso de precipitados donde se va a hacer la reacción, y acá tenemos un agitador magnético, ¿sí? Vamos a usar una agitación magnética. Vamos a ver un poco más detalle. Acá ven entonces el electrodo indicador de platino se conecta al cátodo y el electrodo de referencia al ánodo, ¿sí? Y acá lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿sí? El electrodo de referencia y el electrodo indicador, ¿sí? Este es el electrodo de referencia, es un electrodo de calomel saturado. Ya estas fotos viejas, ya en la cátedra no nos quedan más, se rompieron todos los de calomel, y los que ahora se pueden adquirir comercialmente son los de plata, cloruro de plata. Conseguir un electrodo de calomel en el comercio ya es muy difícil, ¿sí? Bien, y acá tenemos el electroindicador de platino, que es simplemente un alambrecito de platino, ¿sí? Conectado acá soldado, ¿sí? A un conector metálico, ¿sí? Un alambre metálico, ¿sí? Un cable. Y acá tenemos, bueno, el que vamos a usar como titulante, que es el serio 4 con su color característico. Bien, una vez que armamos la celda, vamos a medir con una pipeta de doble aforo la muestra de hierro 2, ¿sí? Recuerden que el hierro 2 es el analito cuya concentración que debemos determinar, ¿sí? Medimos un volumen de 10 mililitros con una pipeta de doble aforo, ¿sí? Se usa una pipeta de doble aforo para medir exactamente ese volumen. Se coloca en un vaso de precipitados, se adicionan ácido sulfúrico, non 4, ¿sí? ¿Para qué se adiciona ácido sulfúrico? Fíjense que estamos hablando de cationes metálicos, ¿sí? Metales pesados, que uno necesita que estén en medio ácido para que no hidrolicen, ¿sí? Entonces esa es la función de tener este medio ácido. Si uno agrega esos 30 mililitros, uno va a ver que no quedan bien cubiertos los electrodos, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que hacer es agregar agua destilada para que queden cubiertos, ¿sí? Una vez que queden bien cubiertos los electrodos, ¿sí? Más que todo, algunos tienen un puente salino acá en el costado, tiene que quedar bien cubierto, ¿sí? En el platino tiene que quedar bien cubierto el alambrecito, ¿sí? Entonces uno agrega agua destilada hasta cubrirlos. Y después agrega en el vaso un buzo para la agitación magnética, ¿sí? Bueno, acá ya está agregado el buzo, ¿sí? Los dos electrodos, indicador de referencia, y acá están las conexiones cátodo y ánodo, ¿sí? Entonces esto sería como está todo inicialmente, y uno lo que hace ahora es empezar el agregado de serio 4, ¿sí? Y uno hace determinados agregados de serio 4 y mide la diferencia de potencial o el potencial de celda, ¿sí? La pregunta es, ¿cada cuánto son los agregados de serio 4? Bien, acá tenemos ya empezando a valorar, ¿sí? El buzón magnético, los dos electrodos sumergidos. Y esto sería lo que uno ve, ¿sí? Cuando se alcanza un punto de equivalencia, uno ve un salto abrupto en el potencial, ¿sí? Acá ya les estoy mostrando cómo sería el resultado final, pero para explicarles cómo van a ser los agregados, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya tenemos un color amarillo en la solución, ya estamos después del punto de equivalencia, ¿sí? Ya el salto de potencial ya ocurrió. Uno lo que trata de obtener es la mayor cantidad de puntos posibles en esta zona del salto de potencial. Entonces, en esta zona, los agregados van a ser de a volúmenes más pequeños, ¿sí? Alejados del potencial, de este salto de potencial, los agregados van a ser de a volúmenes más grandes, ¿sí? Entonces van a ser los agregados al principio de a 1 mililitro, después más cerca del salto de a 0,5 mililitros, y en la zona del salto agregados de a 0,2 mililitros, ¿sí? Entonces uno hace esos agregados, espera un tiempo prudencial y mide el potencial. Y finalmente termina obteniendo este registro, ¿sí? El potencial a medida que fue agregando serie. Bueno, acá lo que tienen es lo que les comenté recién, cómo son los agregados. Y bien, entonces, pero ¿cómo sé yo
¿Cuál es la zona del salto? Yo les dije que en la zona del salto tenemos que hacer agregados de a 0,2 mililitros. Pero ¿cómo sé cuál es esa zona del salto? Bueno, primero tengo que hacer una titulación que se llama rápida o exploratoria, ¿sí? En esa titulación rápida, uno hace todos agregados de a 1 mililitro, ¿sí? Entonces se fija dónde va a estar el salto, por ejemplo, acá va a estar entre 7 y 8 mililitros, y dice, bueno, entonces 2 mililitros antes, 2 mililitros después, los agregados lo hago de a 0,2 mililitros, ¿sí? Después, alejado de ese intervalo de a 0,5 mililitros, y más alejado aún de a 1 mililitro, ¿sí? Bien, está la segunda titulación que uno hace respetando estos agregados de A1, 0,5 y 0,2, se llama lenta o definitiva, ¿sí? Bien, entonces, algo muy importante en este TP, ¿sí? Que siempre se preguntan en los parciales, es cuáles son las reacciones involucradas, ¿sí? Tanto la reacción de titulación como la reacción en los electrodos. Bien, la reacción de titulación es la reacción entre hierro 2 y cerio 4, ¿sí? El hierro 2 se oxida a hierro 3 y el cerio 4 se reduce a cerio 3, ¿sí? Es una reacción redox. Esta es la reacción de titulación. ¿Esta reacción consume o genera analitos? Sí, sí, está consumiendo hierro 2, está generando hierro 3 y cerio 3, ¿sí? ¿Cuáles son las reacciones en los electrodos? En el electrodo indicador, recuerden que siempre el electrodo indicador está conectado como cátodo, entonces las reacciones van a ser reacciones de reducción, ¿sí? ¿Qué se va a poder reducir? Las especies oxidadas de estos pares, ¿sí? El hierro 3 se va a poder reducir a hierro 2, o el cerio 4 se va a poder reducir a cerio 3, ¿sí? Bien, entonces, uno tiende a pensar, bueno, pero acá yo estoy... eh, eh, fíjense que acá estoy consumiendo hierro 2 y acá, ¿qué? Estoy generando hierro 2. No, acá no estoy generando nada. ¿Por qué? Porque esta reacción es despreciable, ¿sí? Porque, como les dije, la corriente que circula es prácticamente nula, ¿sí? Entonces no hay consumo ni generación de reactivos en estas reacciones, ¿sí? Entonces, en el electrodo indicador, la cantidad de hierro 2 que se genera es prácticamente despreciable, ¿sí? El consumo de hierro 2 se da por la reacción de titulación. No hay generación de eh, hierro 2 ni consumo de CO4 por estas reacciones, ¿sí? Entonces, en el electrodo indicador, las reacciones que tienen a ocurrir son estas dos, la reducción o del hierro 3 o del cerio 4, ¿sí? Y después vamos a ver que nos conviene tener en cuenta una o tener en cuenta otra, de acuerdo en qué parte del punto equivalente, qué zona antes o después del punto de equivalencia estamos, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Y bien, entonces el electrodo de referencia, que está conectado como ánodo, puede tener lugar, o tiende a tener lugar, la oxidación de la plata a cloruro de plata o de mercurio a cloruro mercurioso, ¿sí? De nuevo, tampoco tiene que circular. ¿Qué pasa si circularía mucha corriente? Uno estaría destruyendo los electrodos de referencia, ¿sí? Bien, entonces espero que eso le quede claro, ¿sí? La única reacción que genera o consume reactivos es la reacción de titulación. En los electrodos tienden a tener lugar esas reacciones, pero no hay, como les dice acá, ni consumo ni generación significativa de reactivos, ¿sí? Bien, entonces, el potencial electroindicador, ¿qué ecuación vamos a usar? Vamos a usar la ecuación de NERF, porque es un electroindicador metálico de tercera especie, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? La reacción de reducción del hierro o la reducción del cerio, ¿sí? Entonces podemos usar esta expresión en donde tenemos el cociente hierro 2, hierro 3 y el potencial del hierro, o este cociente entre el cerio 3 y cerio 4 y el potencial del cerio, ¿sí? Fíjense que estos potenciales se llaman potenciales formales, ¿sí? Eso lo vieron en la teoría, lo tienen también en la guía de ATP, ¿sí? Y son potenciales que eh, son muy similares a potenciales normales, ¿sí? Se dan cuando este cociente de concentraciones vale 1, ¿sí?
y esto se aplica a un medio con unas características determinadas, en este caso una concentración de protones determinada, ¿sí? Bien, entonces esos potenciales se llaman potenciales formales. Bien, como les dije entonces vamos a usar siempre potenciales de reducción. ¿Y qué es lo que pasa? Estos potenciales del electroindicador van a cambiar con el tiempo. ¿Por qué? Porque la reacción de generación, está consumiendo hierro 2 y generando hierro 3, entonces este cociente va a ir cambiando, ¿sí? Y lo mismo, la reacción de titulación va a ir generando serio 3, ¿sí? Antes del punto de equivalencia vamos a tener una concentración despreciable de sodio 4 determinada por la constante de equilibrio, y después de punto de equivalencia vamos a tener un exceso de este titulante y vamos a poder calcular bien su concentración, ¿sí? ¿Estos potenciales son iguales? Sí, el potencial del electroindicador es único, ¿sí? Así que podemos aplicar esta ecuación o esta, ¿sí? De acuerdo a nuestra conveniencia, ¿sí? Bien. Una vez que uno tenga este gráfico, ¿sí? La curva de titulación potenciométrica, o sea, el gráfico potencial de celda en función de volumen, ¿uno qué va a determinar? Va a determinar en primer lugar el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Teniendo ese volumen punto de equivalencia y la concentración de titulante, uno puede calcular la molaridad de la solución de hierro, ¿sí? Y después vamos a hacer otro tipo de cálculos que van a ser los potenciales formales para hierro y cerio, la constante de equilibrio de la reacción de titulación y el potencial en el punto de equivalencia, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. ¿Cómo calcular el volumen de punto de equivalencia? Bueno, hay métodos gráficos y un método analítico, que en verdad es un método, este método analítico está basado en este tercer método gráfico, ¿sí? Bien, y vamos a ver los métodos gráficos, métodos directos. El método directo es simplemente el gráfico del potencial de celda o el pH en la otra titulación versus el volumen de titulante, y hay que aplicar algunos de los métodos conocidos para tratar de determinar el punto de inflexión, ¿sí? Vamos a ver dos de esos métodos. Los otros métodos son el método de derivada primera y el método de derivada segunda, ¿sí? Estos son los tres métodos gráficos que vamos a ver. Primero vamos a ver el método directo, ¿sí? Que sería el primer método gráfico, donde dentro de este método directo hay al menos dos formas de sacar el punto de equivalencia. Entonces, el método directo, como les dije, se representa el potencial o el pH versus el volumen de titulante. Y tenemos dos métodos, el método de tangentes paralelas o el método de los círculos concéntricos. De nuevo, repito, estos son simplemente dos métodos, hay bastantes otros métodos para determinarlo, ¿sí? Si conocen otro método, también podrían aplicarlo. Bien, vamos a describir el método de tangentes paralelas. Lo que se hace es trazar dos rectas tangentes en las zonas antes del salto, ¿sí? Y estas rectas, ¿sí?, son paralelas. Después lo que se hace es trazar, una perpendicular a estas dos, ¿sí?, y que toque acá en la curva, de manera tal que donde acá la distancia entre estas dos tangentes y este corte sea similar, ¿sí? Entonces, la distancia entre acá y el corte sería igual que la distancia entre acá y esta otra tangente, ¿sí? Entonces, dos tangentes paralelas, una perpendicular que toque acá en la curva de manera tal que la distancia sea la misma con la tangente de arriba y la tangente de abajo, ¿sí? Uy, me pasé. Bien, este es el mejor método que se aplica al hierro serio, ¿sí? Entonces, para la titulación de hierro serio, el que más nos conviene usar es este método de las tangentes paralelas. Fíjense que acá tenemos datos experimentales de un trabajo práctico previo, las dos tangentes paralelas, una perpendicular que toca acá en la curva de manera tal que estas distancias son iguales, ¿sí? Bien. El otro método directo, ¿sí?, es el método de los círculos concéntricos.
Y este es el método que mejor, lo vamos a ver después, mejor se aplica a la otra titulación, a la titulación potenciométrica ácido-base. Bueno, acá lo que se hace es trazar dos círculos, ¿sí? Tomando la mayor cantidad de puntos posibles antes del salto y después del salto, ¿sí? Entonces tomamos un círculo que tome la mayor cantidad de puntos antes del salto, otro círculo que tome la mayor cantidad de puntos después del salto, y después lo que se hace es unir los centros de los dos círculos, y donde acá toca la curva, tenemos el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? De nuevo, este método es el que mejor se ajusta para la titulación ácido-base que vamos a ver después. Bien, los otros métodos gráficos son el método de derivada primera y el método de derivada segunda. Bien, ¿a qué se refiere la derivada primera? Para calcular la derivada primera, tenemos que tomar diferencias de potenciales consecutivas, ¿sí? Diferencia entre dos valores de potencial de celda consecutivos y una diferencia de volúmenes, ¿sí? Y esta derivada primera la vamos a verificar en función del volumen medio, ¿sí? Ahora vamos a ver un cálculo para que quede más mejor explicado, ¿sí? El volumen promedio es simplemente el promedio de los dos volúmenes. Para simplificar, este delta B lo tomamos de a 1 mililitro. Entonces, por ejemplo, en la parte donde se hacía agregados de ácido 2 mililitros entre 7 y 8, no tomamos los valores intermedios, sino tomamos 7 y 8 mililitros, ¿sí? Para simplificar los cálculos. Siempre estos delta B, como les dice acá, son diferencias de volúmenes de 1 mililitro, ¿sí? Entonces vamos a tener menos puntos que en la curva en el método directo, ¿sí? Entonces, tomamos diferencias de potenciales entre volúmenes de 1 mililitro, ¿sí? Y este va a ser el volumen promedio entre los dos, por ejemplo, en este 7 y 8 va a ser 7,5. Tienen acá, por ejemplo, datos experimentales, donde tienen el potencial para distintos volúmenes, ¿sí? Y cómo calculo la derivada primera. Por ejemplo, vamos a ver primero, tengo entre 0 y 1, tengo 370 para 1, 345 para 0. ¿Sí? Entonces el volumen promedio 0,5 mililitros y el delta E, delta B sería simplemente el delta E. 370 menos 345, que eso da 25. ¿Sí? Y fíjense que para los intermedios, por ejemplo, entre 7 y 8, hice la diferencia entre el 1000, que es el valor para 8, y 460, que es el valor para 7, eso da 540, y el volumen promedio 7,5. ¿Sí? No tomé los volúmenes de acero, sino todos los un delta B de a 1 mililitro. ¿Sí? Entonces acá tienen un ejemplo de cómo calcular la derivada primera. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer entonces? Uno, graficar esa derivada primera en función del volumen promedio. Y ahí va a encontrar, ¿sí? Algo que no les dije antes, uno considera en estas curvas sigmoide y asimétricas que el punto de inflexión es el punto de equivalencia, ¿sí? Recuerden que los puntos de inflexión, la derivada primera, toma un valor máximo. Entonces uno va a tener un gráfico en donde va a tener un máximo, ¿sí? En ese punto, donde la derivada primera es máximo, tiene el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Bien, de la misma manera que se calculó la derivada primera, se calcula la derivada segunda, ¿sí? Tomando diferencias de valores de derivada primera, en vez de tomar diferencias de valores de potencial como antes, ¿sí? Entonces, uno hace una diferencia entre dos valores consecutivos de derivada primera, la diferencia entre los volúmenes promedio, que va a ser de 1 mililitro, ¿sí? Y toma otro volumen que lo llamamos volumen promedio-promedio, ¿sí? Es el promedio de los volúmenes promedio, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se calcula volviendo a esta tablita, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo tenía los valores de derivada primera, ¿sí? Tomo, por ejemplo, los dos primeros, 0,5 y 1,5, el volumen promedio sería 1 mililitro, y el valor de derivada segunda sería la diferencia entre estos dos, 15 menos 25, esto da menos 10. ¿Sí? Y así hago los cálculos de la derivada segunda simplemente tomando diferencias de valores de derivada primera y teniendo en cuenta el volumen promedio. ¿Sí?
Bien, ¿qué pasaba con el punto de inflexión y la derivada segunda? En el punto de inflexión, la derivada segunda tomaba un valor de 0, ¿sí? Entonces, en este gráfico de la derivada segunda en función de este volumen promedio, va a tener valores muy cercanos a 0, ¿sí? Y después positivos antes del punto de equivalencia, y valores también acá muy cercanos a 0 y después negativos, ¿sí? Después del punto de equivalencia. Cuando acá los valores son cercanos a 0, pueden ser positivos o negativos indistintamente, eso no afecta, ¿sí? Lo importante es que acá los valores son muy cercanos a 0, después tomo valores netamente positivos, valores muy cercanos a 0, valores netamente negativos después del punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el punto de inflexión? Simplemente uniendo estos dos extremos, ¿sí? Y donde acá toca esta recta, el eje de volumen, tenemos el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Bien, como les dice acá, este sería el método más preciso para hallar en forma gráfica el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, simplemente cuando después, si tienen que hacer este gráfico, no hay que unir punto a punto, igual que en el otro de la primera, sino que tienen que trazar una componente. Fíjense que acá no tuve en cuenta este punto para trazar estas curvas, ¿sí? Bien. Y finalmente, otro método es el método analítico. Si vimos los tres tipos de métodos gráficos, y el método analítico está basado en el método de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es tener en cuenta los valores de derivada segunda inmediatamente antes del salto, ¿sí? Vimos que había que unir estos dos extremos en este método de derivada segunda. Bueno, acá usamos estos valores, el valor de derivada segunda antes, ¿sí? Para este volumen antes del salto, y el valor de derivada segunda después, ¿sí? Que en verdad acá, como es un valor negativo, tengo que usar el módulo de este valor de derivada segunda para este volumen después del punto de equivalencia, ¿sí? Entonces fíjense que voy a tener tres volúmenes antes del punto de equivalencia, el volumen del punto de equivalencia y un volumen después, ¿sí? Para este volumen antes y después tengo valores de derivada segunda. Entonces yo lo que hago es decir que la tangente de este ángulo alfa, ¿sí? Fíjense que acá tengo, ¿sí?, un triángulo. La tangente de este ángulo alfa va a ser el cateto opuesto, que es la diferencia entre volumen punto de equivalencia menos volumen antes, sobre el cateto adyacente, que es el valor de derivada segunda antes, ¿sí? Pero también este ángulo corresponde a este otro triángulo más grande, en donde el cateto opuesto es volumen después menos volumen antes, ¿sí? Volumen después menos volumen antes, y el cateto adyacente es toda esta distancia, que sería la derivada segunda antes, más el módulo de la derivada segunda después, ¿sí? Es esto, ¿sí? Igualo estas dos cosas, y de acá despejo el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? Que toma en cuenta entonces ese valor de volumen antes del punto de equivalencia, la diferencia entre estos dos volúmenes antes y después, que esta diferencia es de 1 mililitro, ¿sí? Vieron que los tomaba yo en cuenta valores de 1 mililitro. El valor de derivada segunda antes del salto, este valor, y el módulo de la derivada segunda después del salto, ¿sí? Bien, entonces esta sería el método analítico para el cálculo del volumen del punto de equivalencia, ¿sí? Bien, teniendo el volumen del punto de equivalencia y la reacción de titulación, ¿sí?, voy a poder calcular la molaridad de la solución de hierro, ¿sí? Ahora se nos está por cortar, nos volvemos a conectar y bueno, después de la segunda podremos hacer una pausa, ¿sí?